Vamos a ver esto, amigos. Existía algo llamado derecho de beso, ¿sí? Tal como lo oyes. De acuerdo con esta práctica, las mujeres consideradas respetables debían dejarse besar no solo por su marido, sino por sus parientes masculinos más cercanos. No se trataba de una muestra de afecto, todo lo contrario. Era una especie de test de alcoholemia que servía para asegurarse de que no hubieran bebido vino. Es que a ellas les estuvo prohibido el consumo de esta bebida a lo largo de gran parte de la historia romana, ya que creían que beber podía inducirlas al adulterio y provocar abortos. Si se detectaba que una mujer había bebido, podía ser repudiada o castigada por su marido o sus parientes directos. Las penas consistían en apalearlas y hasta quitarles la vida. Pero no era muy usual que se llegara tan lejos. Sí, no era muy Por usual. lo general, el castigo se limitaba al encierro. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo importante y es que, claro, en aquella época, sobre todo pensando en estas sociedades no tanto primitivas, pero sí muy antiguas, como era la sociedad romana antigua, el derecho a las mujeres estaban, pues, los derechos de las mujeres estaban demasiado limitados. Tanto que las mujeres en aquel entonces no tenían ni siquiera el derecho al sufragio, no podían votar y consecuentemente tampoco podían ejercer cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Pensar que una mujer podía ejercer el cargo en el Senado, en el poder legislativo, era totalmente impensable, ¿no? Pero además de eso, aquí sí existía un patriarcado en toda su esencia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque al sol de hoy el concepto de patriarcado se ha transgiversado un poco, se ha confundido y se ha satanizado demasiado. Porque en aquel entonces el hombre sí que tenía un gran poder sobre los miembros de su familia. Tanto, y por eso es que yo digo que había un patriarcado en toda su esencia, tanto que la sociedad romana en aquel entonces respetaba que el patriarca del hogar, que en este caso era el macho, el hombre, pudiera disponer de la vida de su mujer y de sus progenitores, inclusive de sus sirvientes, de sus esclavos, ¿no? Allí sí había patriarcado en toda su esencia. Los derechos de las mujeres estaban un poco limitados.